Era 1996. En aquella época, mis padres y yo vivíamos en una casa que tenía alrededor de unos 90 años, en un pueblo llamado Bluffton, en Indiana. Vivíamos ahí desde que tuve 7 años hasta que cumplí 19. Desde el primer día en que nos mudamos, sentí siempre que no me encontraba solo. En las noches, mientras estaba en la cama, sentía esa sensación intensa de estar siendo observado. Era la semana de Navidad y un amigo se había quedado a dormir en mi casa. Nos encontrábamos en la sala de estar, mirando la televisión, cuando la temperatura de pronto cayó sustancialmente. Mientras me levantaba para ir a ver qué pasaba con la estufa, el árbol de Navidad empezó a moverse violentamente. Los ornamentos caían hacia todos lados y él y yo estábamos en pánico. Corrimos a mi cuarto, arriba, y nos escondimos en mi cama. Entró mi gato a la habitación y se echó junto a nosotros. Cuando miré por un segundo hacia el pasillo oscuro, me horroricé al ver una figura alta y blanca moviéndose rápidamente por el corredor. Me giré para ver a mi amigo y me confirmó haber visto exactamente lo mismo. Nunca más volvió a entrar a mi casa. Los años pasaron y las cosas volvieron a la normalidad. Yo, sin embargo, tuve que ser internado varias veces en el hospital, luego de contraer una enfermedad crónica severa. Entonces todo empezó de nuevo. Luego de casi morir en 2 ocasiones, empecé a tener la capacidad de sentir cosas que otra gente no podía. Una vez, aquella sensación de estar siendo observado volvió. Lo ignoré y por algún motivo mi enfermedad entró en remisión. La actividad, o como pueda llamarse, se detuvo. Cuando tenía 18 empecé a sentir estas cosas como nunca antes. Luego de que mi abuelo muriera, la muerte comenzó a preocuparme mucho y con frecuencia visitaba cementerios. Noté que la actividad crecía. Primero fueron voces. Era como si la televisión hubiese sido prendida y hubiera personas hablando abajo, o todavía peor, desde afuera de mi habitación. Mis padres estaban siempre dormidos cuando esto sucedía. Su cuarto se conectaba con el mío por un agujero de ventilación y podía escucharlos dormir. Yo me levantaba y revisaba toda la casa, pero no había ninguna televisión prendida, ni nada o nadie de donde podían provenir aquellas voces. Me volvía más y más paranoico mientras la frecuencia en que sentía las voces aumentaba, y podía sentirlas casi todas las noches. Ahí es cuando empecé a ver sombras y figuras borrosas. Variaban en tamaño, pero siempre tenían formas humanas, a excepción de una vez. Era de noche y caminaba fuera de mi cuarto, con mi gato en mis brazos, cuando sentí un gruñido fuerte. Mi gato nunca hacía eso, por lo general es extremadamente dócil, y estaba asombrado por verlo actuar así. Ahí es cuando vi frente a mí la sombra del tamaño de un perro, grande, que corría por el pasillo. No teníamos ningún perro, solo antes de que yo me enfermara, pero tuvimos que dárselo a otra familia porque no podíamos cuidar bien de él. Mi gato gruñó fuerte hasta que la sombra desapareció. El resto de las veces que vi aquellas figuras no tomaron forma de un animal de nuevo. Desde aquel momento las sombras fueron siempre de aspecto humano, algunas altas, otras del tamaño de un niño, y que aún así me aterraban. Yo me echaría sobre mi cama por las noches, torturado por el miedo de estar perdiendo mi salud mental, dado que a nadie más en mi casa le ocurría esto. Cuando les conté a mis padres, me llevaron a un psiquiatra que no encontró nada malo conmigo. Continué viendo aquellas figuras hasta los últimos meses en que viví allí. Mientras los meses pasaban, empecé a sentir una especie de oscuridad que encerraba toda la casa, como si todo estuviese más lúgubre, más deprimente. Sentía algo pesado sobre mí, una sensación incómoda de la que no me podía deshacer. Algunas veces simplemente me frustraba. Dejaría un cuarto con las luces apagadas, el interruptor hacía un fuerte clic cada vez que alguien prendía o apagaba las luces. Al momento de salir de la habitación o darme vuelta, un muy audible clic se sentiría, y al volverme, la luz estaría prendida otra vez. Finalmente, una vez dije, basta de jugar juegos, ¿podrías apagar la luz, por favor? Y así, frente a mis ojos, sonó aquel clic y no hubo más luz. En otra ocasión estaba en mi cama cuando sentí claramente un ruido viniendo de al lado mío, de la silla de mi escritorio. Me levanté y fui a ver, solo para comprobar que efectivamente había una marca visible sobre la silla, como si alguien hubiese estado ahí sentado. A veces las cosas se ponían muy mal y terminaba hundido en terror y angustia, sin saber qué hacer. En agosto del 2008 nos mudamos a una casa muy lejos de aquella. Desde entonces no he sentido nada extraño y el ambiente es mucho más liviano. Tal vez fue el haberme metido en lo paranormal, visitar cementerios, intentar comunicarme con espíritus y provocarlos lo que causó todo el problema. Una noche no mucho después, tuve que volver a la casa para buscar algunas cosas que habíamos dejado atrás. Mientras me marchaba, pude notar una figura larga y oscura corriendo por el frente. No volví a girar mi cabeza y nunca más volví a aquella casa.